Continuamos hoy con un nuevo tema, hermano Orlando, y gracias por su compañía y a los hermanos y nuestros amigos que nos escuchan. Y vamos a hablar acerca de el movimiento adventista, pero vamos a enfocarnos en uno de los tantos puntos que hoy día algunas denominaciones pretenden imponer como palabra de Dios. Tiene que ver con el día sábado. Digamos, el movimiento adventista tiene un origen con respecto a las ideas de un señor llamado William Miller. Él era un granjero que tenía su inclinación bautista. Vean cómo es de curioso, hermano Orlando. El señor Miller era bautista, de religión bautista, y él comenzó a predicar durante lo que se llama como el segundo gran despertar religioso durante la primera mitad del siglo XIX. Ahora, él tenía sus propias ideas y creencias e interpretaciones de las escrituras y predijo específicamente que Cristo volvería entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Él utilizó una regla matemática para desenredar lo que ellos creían eran las profecías del profeta Daniel, que es de donde muchos hoy en día pretenden profetizar la segunda venida de Cristo. Porque el movimiento adventista lo que significa es eso, hermano Orlando. Adventismo, advenimiento, es decir, la segunda venida. En eso estamos de acuerdo, que el Señor va a venir por segunda vez. Lo que no hacemos la Iglesia de Cristo es tratar de proponer fechas o decir que hay señales acerca de ese advenimiento, o sea, de esa venida. Pero a partir del movimiento adventista de este bautista, increíble, ¿no? Un bautista empieza un movimiento adventista que hoy en día se convierte en varias denominaciones bajo este título, ¿verdad? Sí, hermano Carlos Julio, mire, ¿cuál es el problema? Y lo digo con respeto por este grupo religioso, en el cual tenemos amigos muy queridos. Alguien coge la Biblia y encuentra un yoyo. Me imagino que todos saben que es un yoyo, un juguete, pues, ¿no? Una matraca, un trompo, un yoyo, cualquier juguete. Encuentran un juguete y con ese juguete empiezan a desarrollar su propia teoría. ¿Por qué lo digo así? Porque todos aquellos que empiezan a distorsionar la Biblia se pegan de un texto y empiezan a buscar de ese texto una justificación y empiezan a hacer elucubraciones donde sacan después una doctrina. Todos han caído en la misma situación. Hasta hoy tenemos hermanos, ¿sí?, que encuentran un yoyo y ponen a jugar con él y se pegan unas enredadas y unas embolatadas. Eso le pasó a Miller. Porque es que él conocía, como bautista conocía, que la Biblia dice que nadie sabe cuándo va a venir el Señor Jesucristo, solo el Padre Celestial. Él lo sabía. Entonces, ¿cómo se atreve a pasar por la autoridad de Cristo? Y que en ese advenimiento, porque la Biblia habla del advenimiento de Jesús, y que en ese advenimiento el Señor vendría como ladrón en la noche, es decir, sin ningún aviso, sin ninguna señal. Pero la mala interpretación o el mal uso de las escrituras hace que cada cual pues cree su propia fe. Miren, hemos venido hablando, hermano Orlando, en programas anteriores acerca de lo que significaba la palabra secta y que no era un término utilizado de manera despreciativa, sino era haber salido de. Entonces, él comienza un movimiento bajo este precepto del adventismo. Entonces, el adventismo es una secta de los bautistas, ¿sí es? De los bautistas nace los adventistas. Entonces, después de este primer fracaso, en donde Miller predijo pues la segunda venida de Cristo, pues muchos se sintieron decepcionados y surge en ese periodo de tiempo otro personaje llamado el señor Samuel Snow. Él sugiere una nueva fecha. Él dice, no, lo que pasa es que Miller se equivocó. Es el 22 de octubre de 1844. Y más o menos unas 200,000, 250,000 personas esperaron la segunda venida de Cristo porque él hizo un replanteamiento y resulta que no, hermano, no vino y quedaron pues obviamente muy decepcionados. Eso que estamos diciendo, hermano Orlando,
nuestros oyentes, hermanos y amigos, lo pueden encontrar en las diferentes páginas de internet, lo pueden buscar en las bibliotecas, en la historia del surgimiento del movimiento adventista, porque el movimiento adventista es aquellos grupos que toman la venida de Cristo y a partir de ahí empiezan a hacer, como tú dices, alegoraciones, especulaciones y cuentas y cálculos en donde obviamente ahí vemos ya por qué otros grupos han tenido el mismo tipo de fracaso. ¿Cuándo nace el movimiento sabatista? ¿Ves? Y miremos qué nos dice las bibliotecas, las enciclopedias respecto de cuándo nace el movimiento sabatista. Porque lo que queremos hablar ahora es acerca de aquellos que pretenden imponer como el sábado y cómo se originó ese tema. Hermano Carlos Julio, el tema es muy grave y desafortunadamente este grupo religioso ni oye, ni ve, ni entiende. Dice Deuteronomio 28, 18, 22. Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrá temor de él. Uno de los textos que habla de la gravedad de aquel que habla en el nombre del Señor, y la prueba está en lo que dice no se cumple. ¿Qué pasó entonces después? Aquellos que querían mucho a Miller, ¿no? Como la señora Elena de White, señor James White. Y bueno, este gran chasco, ¿cómo lo superamos? Ah, ya, Miller se equivocó en esto, pobrecito, pero en esto sí no se equivocó. Y es una cuenta que seguramente vamos a ver más adelantico, de que habla el profeta Daniel, de las famosas 70 semanas. Una mala interpretación también, y entonces por ahí arrancan. O sea, había que cuadrar eso como fuera, ¿sí? Para no hacer quedar tan mal a Miller. Entonces usted habla con los adventistas y dice, no, él sí se equivocó en una cosa. Pero es que la Biblia nos dice, si el profeta hablara en el nombre del Señor y no se cumpliera, ese no es profeta del Señor. Y está hablando con ego. O sea, gravísimo. ¿Sí? Entonces, el señor Jess White y su esposa, le dimos a Elena o Helen G. White, ellos dijeron, mire, Miller tal vez había fijado la fecha correcta, pero tal vez interpretó los eventos incorrectamente. Lo que pasa es que no habló realmente de la segunda venida. ¿Sabe cuál es la conclusión, hermano Carlos Julio? Cuando inició el momento sabatista, entonces cuadraron la fecha y dice, esa es la profecía de Miller. No que venía de Jesucristo, sino que ahora sí teníamos la doctrina correcta. ¿Cuál es la doctrina correcta? Que hay que volver a guardar el sábado. Y por ahí empezó la cosa. Hermano, decir que quizá, porque como dices muy bien, el James White y su esposa, Ellen de White, que es la promotora de una denominación de ese movimiento, del movimiento adventista, porque son varios en ese movimiento, ella en particular ha sido la que más fuerza cobró. Y tanto ella como los seguidores también han, se han equivocado una cantidad de cosas, hermano. Pero lo más terrible es, como bien dices ahora, es que son profetas, pero son hombres, se pueden equivocar. No, si es un profeta no se puede equivocar porque sería Dios equivocándose, lo cual es absolutamente incorrecto. Ellos llegaron, el movimiento adventista que empezó a adoptar el sábado, que fueron la mayoría de los movimientos adventistas, dijeron, no, lo que pasa es que es el día de reposo para los cristianos el sábado y hay que guardarlo. Pero mire, hermano, hay varios grupos adventistas que surgieron durante el siglo XIX. La Iglesia Cristiana del Advenimiento, la Unión Vida de Advenimiento, se fusionaron en la Iglesia Cristiana del Advenimiento en el 64. Ellos rechazaron el estado profético de Ellen White como la observancia del séptimo día. Ellos, este grupo en el 1964. Ahora, hay otro grupo, hermano, y recuerda que estamos mirando la reseña histórica del movimiento adventista que inicia en Estados Unidos. Hay un grupo, hermano, que se inspiran en Miller, más no en Elena de White, y ellos fueron la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia. Y esta asociación fue fundada por el que era el predicador en aquella época, Charles de Russell, en 1872.
Ahora, adivine quiénes son, porque ellos cambiaron el nombre, ¿no? Son los famosos testigos de Jehová. Exactamente. Y ahora, mire la similitud, hermano, entre la práctica de los unos y de los otros. Los testigos de Jehová, en la década de 1930, se convirtieron en el segundo grupo exitoso con respecto al tema del mileniarismo. Pero si vamos a estudiar esta otra secta de los testigos de Jehová, podemos ver que ellos también 3 veces han profetizado la segunda venida de Cristo. ¿Y qué ha pasado? Han fallado. ¿De dónde aprendió Russell el predecir la fecha de la venida de Cristo, sino de Miller, que también se equivocó? Entonces, es una división de divisiones y las personas no miran el origen de su denominación, de su iglesia y de la raíz de su fe. Por eso nuestro interés, hermano, más que tratar de desacreditar una u otra iglesia o denominación, es invitar a nuestros hermanos, oyentes y amigos a que investiguen, a que miren la diferencia entre la iglesia de Cristo, la iglesia que fue establecida hace más de 2000 años, y que sigan el evangelio de Cristo en el Nuevo Testamento y no sigan doctrinas y preceptos de hombres, porque es que allí es donde está el problema, hermano. La Iglesia de Dios Universal surge en 1930 como una división de la Iglesia de Dios, que también era llamada la Iglesia del Séptimo Día. En su apogeo en 1980 tenían muchísimos miembros. ¿El problema cuál es? Que la mentira corre más que la verdad, hermano. Y ellos entonces empiezan otro movimiento religioso diferente, hermano. Muy bien, entremos en el análisis del tema de la observancia del Día del Señor, como un día dedicado a Él, un día de culto, de servicio a nuestro Dios, y que tiene su origen en el Nuevo Testamento. En los días del Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, el pueblo de Dios guardaba el sábado, después de la ley de Moisés. Antes no hay vestigio de esa circunstancia. No existe en la Biblia vestigio de que alguien hubiese guardado el sábado. Además, porque la Biblia dice exactamente por qué fue ordenado guardar el sábado, ¿sí? Entonces, es necesario tratar esta lección de cómo fue abrogado el Antiguo Testamento, ¿sí? El precepto de el establecimiento de un día diferente no cambió el día, ni mucho menos, sino que hubo cambio de sacerdocio, por lo tanto hubo cambio de ley, y la ley anterior fue abrogada. Vamos a mirar eso. Ok. ¿Por qué, hermano Orlando? ¿Por qué fue observado o por qué fue ordenado, hermano, el día de reposo, el guardarlo, el observarlo, hermano? Preguntémosle a Dios. ¿Le preguntamos? Entonces vamos a Deuteronomio 5:15 y le preguntamos a Dios, ¿por qué mandaste a guardar el sábado? Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué fue ordenado? Para conmemorar la gran acción de Dios de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Por eso fue. Y era grande, porque es que esa era la misión del pueblo de Israel. La misión era recordarle al mundo que el Dios fuerte y poderoso los había liberado de la esclavitud. Esa era la razón por la cual en un día de descanso guardarían el Shabbat o el día de reposo o una conmemoración a Dios. Voy a ponerte un ejemplo, y es que lo que es difícil para ellos entender. Dios hubiera podido decir, en el primer día de la semana ustedes guardan esta celebración, o el segundo o el tercero, pero Él escogió el día séptimo, ¿sí? En el cual Dios cesó de la creación, ¿no? Porque la gente dice, ay, Dios descansó de la creación en el día séptimo. ¿Descansó? ¿Es que Dios descansa o qué? Sí. Exacto. Dios descansa, no, cesó, la palabra es cesó, ya no creo más. Ese día séptimo, porque Dios organizó la semana en 7 días, ese día séptimo dijo, bueno, voy a escoger este día para que ellos en ese día guarden un día. Por eso dice, guardés el día de reposo. Si el día de reposo fuera automáticamente el día santo, como ellos dicen, pues no era necesario que dijeran que guardaran, sino que estuvieran en el día de reposo, ¿sí o no?
Uno tiene que utilizar la lógica y la inteligencia para poder entender a Dios. La lógica y la inteligencia que todos la tenemos. Todo ser humano la tiene, salvo que quiera enredarse la cabeza. Hermano, ¿cuándo? ¿En qué momento fue mandado? Después de que Jehová libertó a Israel, después de que le dio leyes, ¿sí? Deuteronomio 5:3 lo dice claramente. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, ¿a quién llamó? A Israel, no a usted ni a mí. Oye, oh Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová ese pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí vivos hoy. Por ¿Usted eso está decíamos vivo? ahora. ¿Usted está vivo y yo estoy vivo? O sea, que es con nosotros. No, está hablando de Israel y en ese momento. ¿Sí? ¿Con quién hizo pacto Dios allá en el monte Sinaí? Con Israel. El único pueblo escogido fue Israel, ellos. ¿Sí? Y no con sus antepasados. Ahí dice, no con nuestros padres, con nosotros, con los que estaban vivos en ese momento. Porque Deuteronomio está contando la historia después de la esclavitud, después de la liberación. Y es la repetición de la ley. Y lo que está explicando el texto claramente es que ese pacto, que es conocido como los 10 mandamientos de Éxodo 20, allí está la instrucción de la guarda del día de reposo. Y ese pacto que está recordando Deuteronomio, el escritor de Deuteronomio, Moisés, es que lo guardarían después, o sea, era para ellos, para los que estaban vivos en ese momento. Oye, hermano, cuando estudiamos este tema y argumentamos lo que acabas de mostrar en la Biblia, porque no es tu argumentación, sino es la de Dios, te han dicho de casualidad, pero es que vea, desde la creación, en Génesis capítulo 2, versículo 3, lea, dice, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó. Desde el primer libro, desde la creación, Dios santificó el día de reposo. ¿Te lo han dicho? Es el primer argumento que sacan. Ok, Pero entonces, como literariamente no leen, ¿sí? O gramaticalmente no leen, entonces aquí hay una figura literaria muy conocida, que sé que es lo que vas a decir. es la prolepsis, exactamente. Ahora, lo primero, ¿quién, quién fue el que escribió el libro del Génesis? Moisés. Moisés, Moisés está en el desierto después de que ha sacado al pueblo de Israel y Dios le revela la historia de la era patriarcal, desde la creación hasta cuando aparece en la historia Moisés. Esa es la era patriarcal. Y vemos que Moisés, ya Dios habiéndoles dado los 10 mandamientos, porque el día de reposo fue mandado en Éxodo capítulo 20, con un propósito, bien lo dijiste, recordar lo que acababa de pasar, que habían sido liberados de la esclavitud en Egipto. Luego, cuando Moisés escribe y cuenta en la creación todo lo que Dios hizo y que pasó el día séptimo, él dice que él santificó ese día, pero no está diciendo Moisés que lo haya santificado desde la creación, porque ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob santificaron, es decir, guardaron el día sábado o el día de reposo. ¿Cómo sabemos que Dios santificó el sábado realmente y lo mandó como ley? Es ahí en Éxodo 20 y no en Génesis. Por lo mismo que nos dice el mismo Espíritu Santo en Nehemías capítulo 9, dice el versículo 12, con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. El 14, y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Bien dice entonces Nehemías, inspirado por el Espíritu Santo, que el Señor bendijo el día de reposo. No fue cuando lo creó, sino cuando en el monte Sinaí les dio leyes, mandamientos y estatutos. Eso es lo que hay que tener muy claro. Y esa figura literaria se llama una prolepsis. Entonces, es importante recordar el origen, cuándo fue determinado
¿Y para quién? Cuando leamos Deuteronomio 5, versículo 3 en adelante, recordemos, es Moisés hablando con Israel, no con Colombia, no con Estados Unidos. Cuando dice que ha hecho pacto con los que estamos aquí hoy vivos, no es aquí en Cali, Colombia, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte del mundo. Aquí hoy vivos es los que estaban allá ese día vivos, en el desierto, con los que Dios estaba entrando en pacto, en estatuto, y ese pueblo se llama la nación de Israel. Es que ustedes utilizan esas, eh, ¿cómo se llama? Léxicos extraños para justificar lo que ustedes piensan. O sea que ya, dijeron que prolepsis, entonces eso es así. Bueno, si esa figura literaria no existe más en la Biblia, pues podrían tener razón, que nos estamos inventando algo para justificar nuestra posición. Pero les voy a nombrar solamente dos casos más en que existe esa figura idiomática. Génesis 3:20, ¿sí? Por cuanto ella era madre de todos los vivientes, y le llamó Eva porque ella era madre de todos los vivientes. Dígame, ¿cuántos hijos tenía Eva cuando supuestamente le pusieron el nombre de Eva? Ni no, ninguno. Ninguno. Pero ahí No, se está diciendo que ella era madre de todos los vivientes. Entonces, ahí hay una prolepsis. Está diciendo un hecho o dos hechos ocurridos en momentos diferentes como si fueran en el mismo momento. Esa es la figura literaria. Y en Mateo 10:4 dice de Judas Iscariote, el que también le entregó. Cuando lo están identificando, dicen el que también le entregó y todavía no lo había entregado. exacto. Ahí también son dos menciones de dos hechos diferentes en momentos diferentes mencionados simplemente por el narrador como si fueran al mismo momento. Eso es lo que hizo Moisés con el tema de y lo santificó. Exacto. Cuando Moisés dice que Dios santificó el día de reposo, habían pasado ya 2500 años. Por eso escribe como un hecho real, pero sucedió 2500 años después. Cuando Mateo cita el que lo iba a entregar o el que lo entregó, es porque cuando escribe Mateo el Evangelio, inspirado por el Espíritu Santo, han pasado 30 años, hermano, o 35 aproximadamente, 35 años después de que pasaron las cosas, es que él escribe de esa manera. Por eso, como él ya sabía el desenlace, porque lo que pasó hace 30 y pico de años, por eso se atreve a colocar el que lo entregó. Efectivamente, en la historia, en la narración, todavía no lo había entregado. Eso tiene un nombre literario y se llama una prolepsis. Dicho esto, hermano, sigamos viendo entonces aquella situación de ellos en el sentido del por qué en esa dispensación mosaica es que empieza a regir y no en la dispensación patriarcal. ¿Por qué? Porque fue un pacto que Dios hizo con una nación específica, bien dicho, y para recordarles algo en particular. Muy bien. Si una persona hoy está obligada a guardar el día de reposo, ¿cómo lo debería guardar? ¿Como dice la Biblia o como a él le parezca? Pues como dice Dios, es decir, como está registrado en la palabra de Dios. ¿Sí o no? Muy Ah, bien. exacto. Entonces vamos a seguir leyendo la Biblia a ver si hoy se guardaría el día de reposo por un adventista como está mandado en la Biblia. Éxodo 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por nuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y aquí, mira, aquí hay varias cosas que comentar. La primera, consecuencia del que no guarda el día de reposo, Muerte. pero hoy no hacen eso. Lo Correcto. que pasa es que la ley cambió, ¿no? La ley varió un poquito, y entonces empiezan las justificaciones. O la muerte, o sí, hoy hay muerte, pero muerte espiritual. Sí, o sea, entonces sí es la ley, pero no es la ley, ¿no? Como el que es un evasor de impuestos.
No, yo pago mis impuestos, yo pago mis impuestos, pero usted no presenta su declaración de renta. Ah, no, pero a mí me descuentan el IVA cada vez que yo compro algo. No, mire, es que, no, siempre habrá una justificación, ¿sí? Ahora, ¿dónde, dónde empiezan los problemas? En el verso 16 dice que es un pacto perpetuo. Claro, cuando yo leo esto sin leer la Biblia en contexto, nada, se da cuenta que eso es por siempre. Claro, Dios hizo pactos perpetuos con Israel, condicionado a que los cumplieran. Por eso Dios dice en Jeremías 31, porque ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos. Entonces el pacto perpetuo se rompe, ¿sí? Se rompe cuando ellos, y es un principio en derecho hoy, nadie está cumplido, obligado a cumplir un contrato si el otro no me cumple. Créanme que por ser abogado, es un aforismo que se ejecuta siempre. Y el otro aspecto, hermano Carlos Julio, eh, dice el verso 17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Eso es un problema de ellos, no es un problema nuestro, ¿sí? Y la última justificación es en el pedacito que dice, ¿por qué? Porque. Entonces, esta señal es porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el séptimo día cesó y reposó. Ah, ya. Entonces, por esa razón es que guardan el sábado, por la creación. Y resulta que también tengo que leer el texto dentro del contexto. Ese fue el día que escogió Dios, ¿sí? Uno de los 7 lo escogió Dios. ¿Cuál? Ese, donde él cesó. Es un comentario de cuál escogió, no la razón por la cual fue santificado. Exactamente, porque la razón fue muy clara, la que leíste hace un momento, ¿sí? Y era el recordar, el hacer memoria de lo que había pasado, de cómo Dios los había liberado. Lo leíste en Deuteronomio capítulo 5, versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo, ¿sí? Por lo cual te ha mandado el Señor que guardes, por lo cual, esa es la razón. Pero bueno, cuando ya mañana, hermano, con la ayuda de Dios, quiero que hablemos un poquito más acerca de la palabra perpetuo, porque cuando se dice perpetuo o perpetuamente, las personas en su mente son persuadidas a decir no tiene fin. Entonces miraremos cuándo se aplica lo perpetuo y qué es lo que realmente significa. Porque hasta ahora lo que ha sido muy claro, y es imposible que no lo hayan entendido, fue un pacto de Dios con una nación llamada Israel y no con la humanidad en general. Y vamos a mirar a través de las escrituras un poco más acerca de tanto el desenlace y el desarrollo del día de reposo como tal, adicionalmente cuándo terminó y si fue que terminó y bajo qué argumentos según Dios. Hermano, se nos ha terminado el tiempo. Continuaremos mañana si el Señor lo permite. Repasen los textos, estudienlos, mediten en esto y que tengan un lindo día. El Señor les bendiga.